Hola, bienvenido, bienvenida. Vamos a ver hoy signos vitales, constantes vitales, un término muy relacionado con la hemodinámica, ya que se trata en gran parte de la dinámica de la sangre en nuestro cuerpo, que va a medir de manera objetiva la tensión arterial, la presión venosa central, también el pulso, la respiración y por supuesto la temperatura, que será un signo evidente de una posible infección, ¿vale? Bueno, pues vamos con ello. Como os decía, datos objetivos. Esos datos objetivos nos dicen que las mediciones no son interpretables o libremente interpretables. De esta forma lo diferenciamos de un síntoma, ya que los síntomas solamente son sentidos o percibidos por el paciente y dependen del umbral del dolor, de las características psicológicas del paciente y por lo tanto del carácter subjetivo, ¿vale? En este caso los datos que son apreciables son objetivos y por lo tanto se denominan signos y no síntomas. Bien, datos como la temperatura, repetimos, respiración, pulso, tensión arterial y presión venosa central principalmente. También podemos considerar una combinación de ambas que puede ser la pulsioxiometría. En este caso lo que se va a valorar es un porcentaje de oxígeno en sangre que va a estar íntimamente vinculado con la salud del organismo del paciente, al tratarse de una función básica para el funcionamiento de nuestras células y de nuestros tejidos. Bien, vamos a ver los factores que pueden modificar las constantes vitales. El primer factor es el fisiológico, que tiene que ver con la edad del paciente y si es hombre o mujer. El peso del paciente, el ejercicio físico, la forma física que pueda tener, la ingestión de alimentos, si se han tomado o no se han tomado, o cuáles son sus hábitos de alimentación. También otros pueden modificarlo, como puede ser si fuma o no fuma o tiene alguna otra adicción. En los ambientales se pueden dar variaciones según la hora del día en la que se haga la medición, la temperatura en la cual se estén haciendo y la altitud, ya que la presión puede modificar en este caso muchos de estos signos. En los psicológicos intervienen tanto el estrés, el estado emocional o el carácter del paciente, que puede alterar en este caso o modificar estas mediciones. Y por último, y el más importante por el cual se hace ese seguimiento, los factores patológicos o de enfermedad del paciente. Las infecciones, si hay hemorragias o no las hay, posibles deshidrataciones que varían, en este caso, los porcentajes de disolución, las enfermedades cardíacas, renales, respiratorias, hepáticas, etc. Se toman en general en el hospital siempre al menos una vez en todos los turnos, mañana, tarde y noche. Después se pueden realizar según indicación médica o de enfermería, al menos una vez al ingreso del paciente en la unidad y por un cambio en el estado de salud del paciente o cuando el paciente explica que tiene dolor torácico o sensación de marco. De forma que lo que se hace es una valoración si hay alguna variación en la propiocepción o en la percepción del dolor, como decíamos antes, de los síntomas que puede apreciar el paciente. Bien, lo primero que vamos a ver es la temperatura. La temperatura tenemos que anotarla en nuestra gráfica con color rojo. Definimos esta temperatura como el grado de calor que el cuerpo tiene por el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor. El control lo regula, en este caso, el hipotálamo. Lo normal es que la temperatura, ya hablamos de estadística por porcentaje, por percentil, lo que llamamos apirexia, estaría entre los 36 y 37 grados en la medición de axila y un 0,5 más en recto, boca o tímpano. La hipotermia estaríamos en valoraciones por debajo de 36 grados y la hipertermia mayor de 37 grados. Ahora veremos que hay variaciones en las cuales nosotros vamos a hablar de febrícula, fiebre alta, ligera, moderada, dependiendo de cuál sea el rango en el que nos movamos. Todo esto de manera estadística. Ya sabemos que hay personas que nos dirán que tienen temperaturas por debajo de 36 y es normal, y gente que se acerca más a 37 y efectivamente también está dentro de su propia normalidad. Bien,
Lo primero que tenemos que hablar es de la febrícula, que estaríamos entre 37,1 y 37,9, en el cual el cuerpo necesita provocar su propia defensa contra aquel agente infeccioso que lo esté colonizando, y por lo tanto debemos dejar actuar antes de que lo hagan los antibióticos de una manera, digamos, artificial. La fiebre ligera estará entre los 38 y los 38 grados y medio, en el cual ya podemos intervenir tanto con antibióticos si es necesario, como con los antipiréticos. Bien. Según su forma, tenemos diferentes maneras de valorar la fiebre. Tenemos la fiebre remitente, que es la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima, que puede ser mayor de 1 grado. Tenemos también la intermitente, donde los valores máximos son hipotérmicos y los mínimos normales o hipotérmicos. Repito, los valores máximos son hipertérmicos y los mínimos normales o hipotérmicos. En el caso de los recurrentes, se alternan periodos febriles con unos días de duración con otros apiréticos. Los ondulantes, hablamos de temperatura que asciende y desciende de manera paulatina. Y también hablamos de la fiebre continua. La diferencia entre la temperatura máxima y mínima no es mayor de 1 grado, que es normalmente lo que suele ocurrir en procesos infecciosos en general. Las variaciones que se van a dar son más bajas por la mañana y en ancianos, y según el nivel de hormonas en la mujer. El lugar de medición más alta, 0,5 en boca, recto y conducto auditivo. El que fuera más utilizado era el termómetro de Galio, donde tiene una precisión de más o menos 0,1 grado centígrado, tiene muy buena precisión, pero es o ha sido el más empleado, y actualmente se utilizan mayoritariamente los termómetros electrónicos. Los de infrarrojo, que suelen usarse como termómetro óptico, y ha sustituido al de mercurio en la práctica asistencial. También tenemos la posibilidad de utilizar tiras reactivas y, como no, los termómetros electrónicos. Según la causa del aumento de temperatura, podríamos estar hablando de un proceso infeccioso, de una neoplasia, como los linfomas o leucemias, de carácter metabólico por el hipertiroidismo, de origen central, con origen en el sistema nervioso central, o secundaria debido a tóxicos o a fármacos. Bien, en cuanto a la medición en la axila, en los niños puede ser también inguinal. Hay que bajar el termómetro siempre por debajo de 36, la axila debe estar seca, y colocar el bulbo en la axila y cruzar el antebrazo sobre el pecho. Debemos mantener durante 10 minutos para tener una medición correcta. En la medición en el recto, que es la preferible en lactantes, se coloca en decúbito lateral, hay que lubricar, separar glúteos e introducir unos 3 centímetros con un tiempo estimado de espera de 1 a 3 minutos. En cuanto a la medición timpánica, que es similar a la temperatura central, que es muy empleada en urgencias, hay que tirar un poquito de la oreja hacia arriba y hacia atrás, y puede emplearse en otitis o cerumen. El tiempo estimado es de muy pocos segundos. Bien, el siguiente signo que vamos a observar es la respiración, que se anotará en nuestra gráfica de color negro. La finalidad que tiene la respiración, la funcionalidad, es la de suministrar oxígeno a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono de nuestro cuerpo. El control lo lleva a cabo el bulbo raquídeo, y lo normal, lo que llamamos eupnea, es que estas respiraciones, que debemos de contar como inspiración y expiración, no solamente un solo movimiento, es de 12 a 20, 18, 20 respiraciones por minuto. Bien, tenemos varias características, como es la frecuencia, como decíamos, una eupnea normal de entre 12, 18, 20 respiraciones. En recién nacidos puede ir de 30 a 40 y durante el primer año de 26 a 30 respiraciones por minuto. El ritmo, para que sea correcto, debe ser regular y sin pausas. Y la profundidad de 500 centímetros cúbicos, de medio litro,
con volumen de aire que entra y sale, con una simetría en ambos pulmones por igual. Las alteraciones más importantes que vamos a observar en la respiración sería la apnea, principalmente porque hay un cese de la respiración, disnea cuando existe una dificultad respiratoria en mayor o menor medida, ortopnea o disnea de decúbito, cuando hay dificultad para respirar cuando el paciente está tumbado, taquipnea con una frecuencia de más de 20 respiraciones por minuto, bradipnea con una frecuencia de menos de 10 respiraciones por minuto, hiperpnea con el aumento de profundidad respiratoria, respiración superficial con el descenso de la profundidad respiratoria, respiración estertorosa con una respiración con ruidos anormales, con secreciones, y la respiración asmática, respiración con expiraciones sibilantes por obstrucción o estrechamiento. Bien. En la medición es muy importante no explicar al paciente que se va a medir su respiración, ya que intervenimos de una manera autónoma en poder aumentar o disminuir su frecuencia o incluso cesar de la respiración. Colocar la mano sobre el pecho del paciente y contar las respiraciones en 30 segundos y multiplicar por 2. Si la respiración es irregular, contar durante 1 minuto. Se puede hacer mientras que se le dice al paciente que se le está tomando el pulso o cualquier otro momento en el que podamos observarle de una manera tranquila y sin ningún tipo de interferencia. Bien, vamos con la siguiente medición, que sería el pulso, y que vamos a anotar en nuestra gráfica de color azul. En el pulso lo que se va a medir es el latido que se aprecia cuando se comprime una arteria superficial sobre una superficie ósea. El control lo lleva a cabo el bulbo raquídeo. Lo normal en un adulto sano es que esté aproximadamente entre 60 y 80 latidos por minuto. Esto va a depender también del estado físico del paciente. Ahora vemos cuáles son más o menos las características que se pueden apreciar. Bien, en cuanto a las características del pulso, encontramos la frecuencia, el ritmo y la tensión. La frecuencia, el número de pulsaciones por minuto, que debe de ser, en este caso, valores normales, como decimos, de 60 a 80. Esto no quiere decir, como estábamos comentando, que no puedan intervenir los primeros factores que hemos visto, el estado físico, la alimentación del paciente o determinadas patologías que puedan alterarlo. El ritmo, donde la cadencia debe de ser una pulsación seguida de la otra con el mismo tiempo entre ambas. Y la tensión o fuerza de cada latido. Un pulso normal se aprecia como lleno, como palpitante. Las alteraciones más importantes serían la bradicardia, cuando estamos por debajo de 60 pulsaciones por minuto. Un pulso acelerado que esté de 80 a 100, que vamos a valorar como taquicardia cuando supere las 100 pulsaciones por minuto, y arrítmico o irregular cuando no sigue un patrón, cuando las pausas entre ambos pulsos son diferentes o no tienen la misma cadencia. En los tipos de pulso que vamos a encontrar tenemos el pulso temporal, que se localiza en la sien, el carotideo en el cuello, el humeral en el pliegue del codo, radial en la muñeca, en la parte externa, femoral en la ingle, popliteo en la flexura de la rodilla, la parte de atrás, pedio en el pie, en el arco del pie, y apicalo central en la punta del corazón, que se puede auscultar con el fonendo. Bien, la medición hay que localizar el pulso con los dedos índice, corazón y anular. Nunca con el pulgar, ya que puede darnos este pulso propio y por lo tanto podríamos una medición que no es apropiada. Si el pulso es regular, se cuenta 30 segundos y se multiplica por 2. Si es irregular, se debe contar durante 1 minuto. Bien, el siguiente signo que vamos a explorar sería la tensión arterial. La tensión arterial es la presión que ejerce la sangre
en las arterias, en las paredes de las arterias. Tendremos dos, sistólica y diastólica. En la sistólica debe de encontrarse entre los 120 y los 140 milímetros de mercurio, mientras que la diastólica o de relajación entre los 60 y los 90 milímetros de mercurio. Las alteraciones más importantes serían la hipertensión cuando esté cualquiera de los dos alterados por encima bien de 140 o bien de 90, o una hipotensión cuando alguno de los dos esté por debajo entre 120 y 60 milímetros de mercurio. Hay que intentar evitar hablar de descompensación o si está descompensada o no descompensada hasta que no haya una valoración por parte de un especialista, en este caso de un cardiólogo, que pueda determinar el porqué de cada uno de ellos. Pero para poder anotar que existe hipertensión, podría estar una de tanto sistólica como diastólica, una de las dos como correcta, mientras que la otra puede estar alterada de manera al alza, en este caso la sistólica por encima de 140, mientras que la diastólica se mantiene en términos normales. La hipotensión ocurre exactamente lo mismo. Los factores que modifican la presión arterial serían el gasto cardíaco por minuto, es decir, el volumen de sangre expulsada y la frecuencia cardíaca. Y la resistencia periférica, que se debe a dos factores fundamentalmente. El primero es la viscosidad de la sangre, que es muy importante tenerla en cuenta, y la elasticidad y el tono arterial que puedan soportar determinada presión. Para su medición se van a utilizar primero los materiales básicos como el esfigmomanómetro y el fonendoscopio. Para la medición, unos 5 minutos previo en reposo obligatorio. El paciente debe estar sentado o tumbado y el brazo desnudo. Hay que intentar evitar hacerlo sobre ropa. Bipedestación para descartar hipotensión postural, que puede ocurrir en pacientes que están tumbados. Una hora antes no haber comido, fumado, haber tomado café o algún excitante o haber hecho ejercicio físico. La técnica, espacio libre de 3 centímetros entre el manguito y la flexura del codo, localizar arteria braquial y colocar el fonendo, mediante el denominado método palpatorio. Cuando ya hemos realizado el método palpatorio, pasaremos al auscultatorio. El primer sonido que se va a localizar sería la presión arterial sistólica, primer sonido, y la presión arterial diastólica con la desaparición del sonido. Si se realiza mediante el método palpatorio lo que va a hacer es una comprobación inicial para el método auscultatorio, donde vamos a ver cómo desaparece el pulso radial y aparece en el momento del primer sonido o de la presión arterial, arterial sistólica, En cuanto a la presión venosa central, lo normal es que estos procesos se midan en unidades especiales como la UCI. El TCAE en este caso lo que hace es colaborar en ese proceso. Precisa de colocación de un catéter en vena principal, normalmente subclavia o en la aurícula derecha, y se conecta a un manómetro de agua. La posición idónea es la de cúbito supino y la presión que en vena cava sería de 6 a 12 centímetros en agua y en la aurícula derecha de 0 a 4 centímetros de agua. En el balance de líquidos encontramos una medición en un paciente de los líquidos ingresados y egresados o eliminados por distintas vías. De modo que lo normal y lo habitual es que si ha tenido un ingreso de líquidos de 2000 mililitros, tenga una egresión o una eliminación también de la misma cantidad. Para que exista un balance hídrico o un balance de líquidos, tiene que haber la misma diferencia entre ingresos y egresos. Como decíamos, las entradas o ingresos se puede hacer a través de líquidos, que lo normal es que el aporte de líquidos sea aproximadamente de 1,5 litros, de alimentos, que puede variar entre los 700 y los 300 mililitros, casi el litro completo, y por los alimentos que puedan incorporarse por alimentación enteral, a través también de las perfusiones como suero, sangre o alimentación parenteral.
En las salidas, que serán exactamente iguales, tendremos que hacer la misma medida, como decíamos. Se mide la diuresis, la orina. A través de la orina vamos a eliminar aproximadamente 1500 mililitros. A través del sudor, más o menos medio litro, unos 500 mililitros. A través de las deposiciones, 250 mililitros. Las pérdidas insensibles de la piel y de la respiración, aproximadamente 700 mililitros. Y otros que pueden venir acompañados, que pueden ser vómitos, aspiraciones gástricas, drenajes o hemorragias. Lo normal, como decíamos, tendríamos ingresos que son igual a las salidas, tendríamos un balance positivo si los ingresos son mayor que la salida y negativa si los ingresos son menores que las salidas. En la gráfica de hospitalización, un documento de la historia clínica, en el cual se van a incorporar todos los signos anteriores y todos los datos que necesitemos en ese momento para el seguimiento del paciente. Va a constar principalmente de tres partes: el encabezado, la parte media, parte inferior. En el encabezado, datos del hospital, del paciente, servicio, unidad, cama, fecha de hospitalización. En la parte media, las constantes vitales, el peso, la talla, tipo de dieta y oxígeno, nivel de dependencia, valoración del riesgo de úlceras por presión y la terapéutica. Y por último, en la parte inferior, normalmente es donde viene anotado el balance de líquidos. En los tipos de gráfica encontramos principalmente las denominadas ordinarias y gráficas especiales. En las ordinarias son semanales o mensuales, con diferentes apartados de mañana, tarde y noche, como decíamos, al menos mañana, tarde y noche, y siempre que sea necesario o haya alguna variación en la salud del paciente o en las percepciones de la sintomatología del paciente. Anotamos en las ordinarias constantes vitales, dieta, peso, deposiciones, expectoraciones, terapéutica, balance de líquidos, etc. En las gráficas especiales también van acompañadas de uno de los datos que hemos visto, de la presión venosa central y de otros datos que en este caso los facultativos quieran incorporar. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el tema de constantes vitales. Nos vemos en la siguiente presentación. Si tenéis alguna duda o algún comentario, alguna sugerencia, o bien la enviáis por email o la dejáis en vuestros comentarios. Muchas gracias.